Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Hoy vamos a empezar hablando un poquito de los péptidos. Concretamente vamos a hablar un poco del péptido en general, de cómo son sus enlaces y de la estructura primaria. Empezamos hablando de los péptidos. Los aminoácidos monoméricos de los péptidos se encuentran unidos en concreto formando, como digo, esos aminoácidos monoméricos a los propios péptidos y por ende son la estructura más básica que se pueden encontrar. Las proteínas también se forman mediante esas uniones de péptidos y normalmente el enlace que se usa es un enlace amida. Bien, dicho esto, he de decir que los enlaces peptídicos están compuestos precisamente de péptidos que se unen entre sí perdiendo una molécula de agua en el proceso y por tanto dando, como digo, ese enlace amida. En el enlace peptídico o amida, como digo, dicho enlace normalmente es un enlace plano que se queda favorecido sobre todo por la forma trans, es decir, con menor impedimento estérico dentro de las moléculas de formación de los péptidos. Esto también ayuda sobre todo al proceso entre la formación de un enlace muy sencillo y rígido, pero que además la rotura de energía es costosa, o sea, no es suficientemente versátil como para que sea fuerte, pero a la vez como para que sea bastante sencillo de romper dentro de que necesites mucha energía para hacerlo. Si bien es verdad que tiene una formación que evidentemente los ribosomas son especialistas en ella, es el comienzo, por tanto, de la estructura proteica y de lo que denominamos como la estructura primaria, que ahora vamos a estudiar un poco más. El enlace normalmente de los enlaces peptídicos se llevan a cabo mediante un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno. Ese enlace peptídico sencillo lleva a cabo, por tanto, una cantidad de energía que normalmente el enlace sencillo que presentan el carbono y el nitrógeno se estima que es de 1,46 Armstrongs y el enlace peptídico es de 1,33. Mientras que el enlace doble, si se llega a producir en algunos casos, tiene 1,27. Esto quiere decir, entre otras cosas, un poco para que os hagáis una idea de cuán fuerte es ese enlace peptídico. Además, el OH, es decir, el grupo hidroxilo, que es el 99% de las estructuras que forman y dan la forma trans de los enlaces peptídicos, o sea, de la estructura de los péptidos, se lleva a cabo en un enlace, como digo, fuerte y estable, de modo que la menor basticidad del átomo de nitrógeno y pese a toda la unión del carbono con el nitrógeno, es ese doble enlace el que permite que haya una rigidez muy grande en algunos casos y permite también la resonancia, que sean capaces de generar precisamente un enlace sencillo o doble según las necesidades. Por tanto, podemos concluir que el enlace peptídico se produce con una gran cantidad de energía, que no de modo espontáneo, evidentemente necesitamos energía para que se dé ese enlace peptídico, y que es casi plano porque está favorecido de forma trans y la deslocalización de los orbitales electrónicos entre el oxígeno, el carbono y el nitrógeno se explican en el carácter parcial del doble enlace precisamente del carbono con el nitrógeno. El plano amida en donde se produce esa unión, ese enlace, se compone de 6 átomos en el mismo plano, como digo, un carbono con el nitrógeno, el oxígeno, por supuesto, los dos carbonos consiguientes, uno que une con el nitrógeno y el otro que une con el otro carbono que se ha unido a su vez a ese nitrógeno, y aparte el oxígeno y el grupo del hidrógeno que nos queda unido al átomo de nitrógeno.
lo veis muy bien, supongo, en la imagen. Y 4 átomos componen, por tanto, el enlace amida. A fin de cuentas, el enlace amida se compone del carbono unido al nitrógeno y el carbono unido al oxígeno y del nitrógeno unido al hidrógeno. Hay, por tanto, libre rotación alrededor de los enlaces, normalmente del carbono con el carbono unido a su vez al oxígeno que está formando el enlace amida y del carbono que se une con el nitrógeno. Evidentemente esos enlaces son característicamente libres en rotación. La estructura en principio espacial en un péptido se genera como una secuencia ordenada de los planos de enlace peptídico en el espacio, ya que los grupos normalmente que forman esta molécula se alternan por encima y por debajo de los planos amida de la molécula, de modo que un péptido puede adoptar muchas conformaciones según los ángulos phi y psi, que suelen generar la forma más favorable y, por tanto, mejor para la vida y para que haya el menor impedimento estérico posible dentro de las conformaciones y de la vida. Esto nos lleva también a hablar de que desde el punto de vista energético hay favorablemente menor impedimento estérico, como digo, para la vida. Vemos que de modo biológico las moléculas se mueven y se conforman evidentemente en 3D, entonces pueden girar todo lo que quieran. De hecho, normalmente los giros considerados de phi son de 180 grados, desde 180 positivos hasta menos 180 negativos, y también de psi, es decir, giran en un entorno de entre unos 180 grados. ¿Y son posibles, por tanto, las formas phi y psi? No. No son posibles todas las formas phi y psi, no todas son posibles, porque cristalográficamente se ha visto que gracias a Rachamandrán, que fue un científico, fueron que sus estudios precisamente los que vieron que las primeras representaciones de las formas en 3D de estas moléculas, pues se vio que solamente podrían tomar determinadas conformaciones y no todas las que se pudiera uno llegar a imaginar, pese a lo que pudiera parecer por lo que estoy diciendo, porque hay repulsiones y por tanto estructuras que no son factibles. Una de las cosas más interesantes es que además de las estructuras de alfa hélice y lámina beta que fueron descubiertas gracias a este hombre, a Ramachandran, los estudios de la forma y la estructura de este señor dieron mucho conocimiento espacial de cómo delimitaban y se clasificaban, por tanto, en planos, en propiedades, en estructura y de espacio, la clasificación también de las estructuras peptídicas y sobre todo de la unidad peptídica y por tanto de la estructura primaria de la que ahora vamos a empezar a hablar. La estructura primaria en principio se refiere a la secuencia en las que están unidas los aminoácidos y así los péptidos o proteínas, evidentemente. Esta es la unidad funcional básica. Por tanto, se encuentran orientadas por convenio y normalmente se secuencian los aminoácidos de manera que siempre se mencionan empezando por el grupo NH3, es decir, el grupo que está compuesto por el nitrógeno, el péptido que esté en el interior y evidentemente el último grupo que vamos a ver siempre, leído de izquierda a derecha, es con el grupo carboxilo. Si fuera de arriba a abajo, pues arriba el grupo nitrilo y abajo el grupo carboxilo. Siempre se orientan además así, ¿vale? De modo que cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos única y definida. La estructura primaria normalmente se refiere a la secuencia en la que están unidos los aminoácidos, así como cada secuencia de aminoácidos es específica para cada péptido o proteína. Por tanto, viene codificado por un grupo de genes, genómica y secuenciación del DNA que implican que esas secuenciaciones del DNA y que posteriormente se vieron evidentemente se definirían como el proteoma, es decir, el conjunto de proteínas que se modifican y son dinámicas como el propio genoma, pero que curiosamente se ha visto que en la evolución se mantienen durante muchísimos casos y prácticamente se mantienen sin variación durante el genoma este tipo de proteoma, es decir,
se analizaron muchos fragmentos de diversas proteínas y de las secuencias de ADN y se vio que efectivamente los péptidos llevan una purificación mediante técnicas, como digo, bastante variadas, cromatografía, HPCL, tamaño, carga, etc. Y se ha visto efectivamente, como digo, esa secuenciación que nos identifica a los aminoácidos y por tanto a las estructuras básicas que componen esta estructura primaria. Normalmente los puentes de tipo disulfuro en ese proceso de purificación, como os decía antes, son un poco más especiales, se rompen con el mercaptoetanol o el DDT y otros compuestos un poco más específicos, como ya os decía antes, es un poco un caso excepcional dentro de lo normal. El enlace peptídico, por ejemplo, detrás de la metionina, que suele ser el carboxilo, el grupo primero que casi siempre compone todas las proteínas, como ahora veremos, es la metionina la primera y es lo que hace que su enlace peptídico sea también una característica un poco especial por ese bromuro de cianógeno que se acaba dando en muchos casos, y el enlace peptídico, por ejemplo, detrás de la lisina y la arginina también va a ser un punto muy importante. Los enzimas normalmente de tipo proteolíticas, como la tripsina, la quimiotripsina, la termolisina, la pepsina y demás, vamos a ver que se fragmentan en proteínas menos la prolina. La prolina ya es todo lo básica que puede ser. Destacamos también las carboxipeptidasas A y normalmente deciros que en esta carboxipeptidasa tiene la particularidad de remover el carbono terminal con la comparativa, por ejemplo, con la carboxipeptidasa B, que remueve normalmente los aminoácidos también del carbono terminal, pero de la arginina y la lisina solamente, mientras que la de la A lo hacía en general. Y normalmente también lo hace en la metionina, esta carboxipeptidasa B, pero detrás de ese enlace, como os decía, de bromuro de cianógeno, que es una particularidad. La separación normalmente de los fragmentos de proteínas se hace mediante el tamaño por cromatografía de filtración en gel, es decir, por una separación, por tanto, también por ultracentrifugación, que es otra técnica distinta, o el SDS Page o electroforesis en el gel de poliacrilamida, según el tamaño, que esta es muy típica de hacerla en los laboratorios y que normalmente la habréis hecho si habéis estudiado biología o bioquímica, pues fácilmente. La carga iónica también es muy importante dentro del conocimiento de la estructura primaria porque lleva la cromatografía de intercambio iónico que se puede hacer mediante unas técnicas de separación, identificando también el punto isoeléctrico, ¿no?, con el isoelectroenfoque de este tipo, como digo, de moléculas que son los aminoácidos y por supuesto dentro del péptido. De cualquier modo, también se suelen usar otros métodos de solubilidad, entre ellos la polaridad, la especificidad de unión y demás de estos péptidos para conocer y poder ayudarnos en la secuenciación, separación, fragmentación y demás. Pero queda también por decir que una de las formas de separar los aminoácidos, aunque os he comentado en el caso del enlace disulfuro, que es un poco más excepcional, normalmente lo que se les hace es producirles una hidrólisis, porque normalmente con las moléculas de agua, como ya vimos en vídeos previos, el agua es el mayor disolvente y es el que mejor separa la mayoría de las moléculas. Si bien es verdad que el orden se da tras la secuenciación, es decir, primero se secuencia y después se da el orden de los aminoácidos, en principio la solución debe de pasar por distintos tratamientos y por ello se suele decir que primero que nada para secuenciar se hace una hidrólisis total en donde se determina el extremo amino y el marcador del primer péptido, que como digo normalmente es la metionina. Podemos hacer una digestión con tripsina y separar así los primeros fragmentos en una secuenciación de Edman. La ruptura de los fragmentos que queden van a ser de los bromuros de cianógenos, este enlace que da más fragmentos de proteínas y que secuencian por tanto en la secuenciación de Edman de tipo 2 o en el segundo paso, también dicho así. Y la secuenciación por tanto de proteínas acaba siendo una secuenciación de Edman 1 más 2 para dar una secuenciación de Edman proteica en la que el primer aminoácido que determinan normalmente suele ser el 2,4-dinitrofluorobenceno o asimismo el fenilisotiocianato
en una hidrólisis ácida. Normalmente la secuenciación de péptidos se hace actualmente por el método de solapamiento de secuencias de los fragmentos, como ya he dicho, pues de estas técnicas un poco por encima, pues para que os suenen y sepáis un poquito lo que son. Si queréis saber más, pues me lo dejáis por ahí dicho y os lo hago en un vídeo especial un poco para intentar explicaros dichas técnicas. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.